Lectores de Portafolio, un cordial saludo para ustedes. Estamos nuevamente en una entrevista, esta vez con el profesor Francisco Azuero de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. Profesor Azuero, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias, Pedro, y muy contento de estar aquí hablando con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Profesor, vamos a hablar sobre juntas directivas. Ustedes acaban de sacar en la facultad, del cual hace parte usted un libro que se llama Las juntas directivas y el eje del gobierno corporativo. ¿Por qué decidieron publicar este libro, profesor? ¿Qué defectos o qué fallas o qué errores encontraron en las juntas directivas actuales en Colombia o en el mundo? A ver, desde hace más o menos unos 15 años, un grupo de profesores, tanto de planta como de cátedra de la Facultad de Administración, decidimos armar un curso para capacitar a miembros de juntas directivas. Vimos la necesidad de que, de llenar un vacío, en primero de que la gente entendiera, un miembro de la junta directiva entendiera realmente cuál era su papel y además de eso, que mirara también cuál era la mejor manera de lograr un buen desempeño. Ese era nuestra motivación inicial para montar esos cursos. Durante 15 años hemos capacitado a más de 450 miembros de juntas directivas de diversas entidades, tanto entidades privadas como públicas, como organizaciones no gubernamentales. Y, y el año pasado decidimos, este grupo de profesores, o por lo menos un número de ellos, recolectar nuestras experiencias, recolectar nuestros conocimientos y darle a conocer al público colombiano eh, lo, que, lo que creemos que son algunos aspectos básicos en lo que tiene que ver con el buen funcionamiento de una junta directiva. Esas fueron nuestras preocupaciones ¿Y, y eso es el vacío que nosotros estamos tratando de llenar. y cuáles son esos consejos que ustedes le dan, profesor? Bueno, hay consejos en diferentes ámbitos. Hay un primer elemento que tiene que ver con, eh, como se llama el libro, las juntas directivas son el eje del gobierno corporativo. Entonces, lo importante es entender qué es eso de gobierno corporativo, por qué es tan importante. Realmente, una junta directiva lo que hace es representar o actuar a nombre de unos accionistas o a nombre de unas personas que los nominaron y que decidieron eh, eh, poner a esta gente al frente de unas responsabilidades. Eh, las juntas tienen que actuar en el mejor interés de los dueños de la empresa, de esas personas que los nominaron, que los nombraron para ese propósito. Entonces, ¿cómo hacer eso? Eh, este tema del poder en una organización es lo que tiene que ver alrededor del gobierno corporativo. Este es un primer elemento, entonces este es un primer capítulo del libro. ¿Cómo es ese tema del gobierno corporativo? Y cómo si falla el gobierno corporativo, pues se puede irse al traste la misma organización. Son muchos los ejemplos que tenemos en el mundo y aquí en Colombia de cómo un deficiente gobierno corporativo y un deficiente papel de las juntas directivas puede echar al traste con una organización. Hay una segunda parte que tiene que ver con el funcionamiento mismo de la Junta, cómo debe la Junta desempeñar su labor, que comienza por señalar cómo seleccionar una buena Junta, pero además de eso, cómo trabajar una buena Junta. La Junta Directiva, el trabajo de una Junta Directiva se espera que tome decisiones, pero tome decisiones informadas. Entonces, lo que tiene que hacer la Junta es informarse adecuadamente, procesar esa información que reciba, tanto externa como interna, la información que le propone la administración, entender cuáles son los retos, las dificultades o los problemas que tiene la organización y a partir de allí definir estrategias y tomar decisiones que son las decisiones que estatutariamente le corresponden a una junta directiva. El papel de una junta directiva no es coadministrar, no es reemplazar al gerente o al presidente de la empresa.
En fin, la junta directiva tiene unas responsabilidades con la administración. Normalmente la junta directiva designa al gerente o al presidente de la empresa, tiene que retroalimentarlo, tiene que evaluar. Ese es otro de los temas importantes que están en el libro. Hay otro capítulo que tiene que ver con las responsabilidades legales. Mucha gente entra a una junta directiva y no sabe en lo que se está metiendo desde el punto de vista legal. El Código de Comercio colombiano es muy claro en términos de las responsabilidades que tiene un miembro de junta por las decisiones que tome y por los mejores esfuerzos que tiene que hacer para informarse adecuadamente sobre la situación de la empresa. Entonces, hay un capítulo que da el marco de lo que son esas responsabilidades legales. Hay otro capítulo que tiene que ver con el gobierno corporativo y las juntas directivas en las empresas familiares. Aproximadamente el 80% de las empresas en Colombia son empresas de familia. Esas empresas de familia, pues una vez que han adquirido unas ciertas dimensiones, necesitan proveerse de un adecuado gobierno que permita que esa empresa se mantenga y prospera. Son muchos los fracasos de empresas familiares. Está el aforismo de que una empresa familiar difícilmente llega a la tercera generación. Muchas veces la explicación de esos fracasos tiene que ver por un deficiente gobierno corporativo. En fin, damos un capítulo, tenemos un capítulo destinado a explicar lo que debe ser el enfoque financiero que tiene que tener una junta directiva. ¿Cuál es el tipo de información financiera que permanentemente debe estar revisando una junta directiva? Profesora Y Suero, nos parece importantísimo incluir un capítulo sobre la ética en los miembros de la junta directiva. una pregunta, profesora Suero. ¿Las juntas directivas en Colombia cumplen con su labor o hay algo en lo que tienen falencias respecto a todos esos puntos que usted ha enumerado? Bueno, juntas directivas hay de todas clases. Hay juntas muy buenas y hay juntas deficientes. En lo que ha sido la experiencia mía, me he encontrado con juntas de muy distinta naturaleza, desde juntas muy profesionales hasta otras donde no, uno encuentra que no cumplen adecuadamente su papel. Y en los diálogos que hemos tenido con los estudiantes de nuestro curso de juntas directivas, nos hemos encontrado también con ese tipo de situaciones. Muchas veces hay juntas que son absolutamente pasivas. Se dedican pura y simplemente a oír los informes del presidente o del gerente, nunca preguntar, porque se supone que es mal visto preguntar, y simplemente van, se reúnen, aprueban todo lo que les dicen. Ese tipo de junta pasiva es absolutamente inconveniente y yo me atrevo a pensar que son muchas las juntas directivas que que cumplen un papel en esos términos en Colombia. Hay otras juntas que de pronto exageran su papel y creen que están administrando la empresa, pasan a ser como coadministradores. Se les olvida cuál es realmente su responsabilidad. Hay otras juntas directivas que de pronto no tienen la suficiente información financiera ninguno de sus miembros, entonces no tienen posibilidades, por ejemplo, de hacer unas preguntas en el momento que les presenten unos estados financieros, un balance, un PIE. Entonces, no saben realmente ni interpretar qué es lo que está pasando en la empresa a partir de una lectura adecuada de los estados financieros y por lo tanto difícilmente pueden diseñar una estrategia que es una de las responsabilidades que debe esperarse que tenga una junta directiva. Profesora Suero, hay juntas directivas o miembros de las juntas directivas aquí en Colombia de las empresas que, digamos, muchas veces lo nombran por cuestiones políticas, que son amigos de los dueños o son amigos de los presidentes o estas cuestiones. Se da mucho ese caso que se da más por una cuestión de amistad que de pronto por competencia. A ver, esto en el sector público es muy común. Muchas veces quienes designan a los miembros de las juntas directivas
ministros, gobernadores, alcaldes, no hacen un examen de cuáles son los requerimientos, cuál es el perfil de la persona que se necesita para desempeñarse como miembro de la Junta Directiva. Y obviamente eso trae consecuencias nefastas ya en la propia gestión de estas entidades públicas. Hay un problemita, es que las juntas directivas en muchas ocasiones no nombran, no designan y no evalúan al gerente y al presidente. Es una cosa muy distinta de lo que pasa en una empresa privada. En una empresa privada normalmente la junta directiva tiene un papel importantísimo en la designación y en la evaluación de la administración. En el sector público no pasa eso. A veces el mismo gerente o presidente es nombrado por consideraciones políticas y la junta, por muy competente, muy buena que sea, tiene que aceptar ese nombramiento y a veces hay juntas muy profesionales y muy competentes que se atreven a decirle al ministro o a quien lo designó, vea, este presidente no sirve, este presidente le está embarrando, usted debe cambiarla. Y si usted no lo cambia, pues nos salimos nosotros porque no vamos a asumir esa responsabilidad. La OSD produjo hace varios años un documento cuando estábamos en el proceso de entrar a la OSD. Uno de los temas que examinó fue el gobierno corporativo y particularmente el gobierno corporativo de las empresas públicas. Recomendó varias cosas. Uno, por ejemplo, que los ministros no participaran en las juntas directivas, no estuvieran en las juntas directivas, porque hay un conflicto de intereses a veces. Que el ministro de Minas, que tiene que regular o tomar decisiones sobre Ecopetrol, al mismo tiempo esté en la junta directiva de Ecopetrol. Eso es un conflicto de interés. La OSD recomendó que eso no se diera. Recomendó también que las juntas directivas tuvieran un papel definitivo en el nombramiento y en la evaluación de los gerentes. Este es un proceso que se ha dado paulatinamente en Colombia. Colombia ha avanzado en eso, pero no hemos avanzado lo suficiente. Todavía vemos que las decisiones políticas tienden a primar tanto en lo que tiene que ver con el nombramiento de los gerentes como en lo que tiene que ver con nombramiento de los miembros de la junta directiva. Profesor, ¿cuáles son las 3 características principales que debe tener un miembro de una junta directiva? A ver, yo le empezaría por algo absolutamente fundamental, es un profundo sentido ético. Un miembro de junta directiva tiene mucha información, tiene poder, y una persona, digamos, no honesta, con información y con poder, pues son muchas las cosas indebidas que puede hacer. Aprovecharse de esa información para hacer negocios por otro lado, para tratar de contratar con la interpuesta persona, con la empresa en la cual está en la junta directiva. Tratar de llenarle al gerente o al presidente de hojas de vida para que me nombren a este fulano o este fulano y por lo tanto atravesarse en lo que son decisiones que son fundamentalmente de la administración. La administración es responsable de la empresa, tiene que rendirle cuentas a la junta directiva, pero una de las responsabilidades de la administración es nombrar su gente. Entonces, si el miembro de la junta directiva se mete y abusa de ese poder, pues indudablemente que está perjudicando a la empresa. Entonces, yo pensaría que lo primero es un profundo sentido ético. El miembro de la junta tiene que tener conocimientos básicos del negocio en que la empresa está. Si es una empresa del sector financiero, que sepa, que conozca temas financieros, temas del funcionamiento bancario. Obviamente, no todo el mundo tiene que ser experto en los mismos temas, pero uno sí esperaría que un miembro de junta directiva tiene una experticia en cualquier campo que le permite aportar a la junta. Hay unos que son buenos juristas, buenos abogados, y hay juntas que necesitan esa visión legal. Hay otros que son excelentes comerciales. Entonces, esa junta necesita una visión comercial. Hay otros que son muy buenos en lo que tiene que ver con aspectos tecnológicos.
permanentemente las empresas tienen que estar en procesos de innovación y modernización tecnológica. Y ese es uno de los retos de la Junta. Entonces, qué bueno que en la Junta esté personas que conozcan de esos temas. Entonces, conocimiento, primero, profundo sentido ético, segundo, conocimientos, y tercero, que sea una persona que trabaje en equipo. Es decir, que esté dispuesta a oír. El miembro de la Junta Directiva no debe ir a pontificar, a decir, es que yo soy un experto y tiene que hacerse lo que yo diga. La Junta Directiva es sobre todo un escenario de diálogo, de conversación, de construcción colectiva de decisiones. Entonces tiene que ser una persona que esté dispuesta a aportar, pero también que esté dispuesta a oír, que es una persona que de pronto tiene unas opiniones sobre lo que se debe hacer en un momento dado en la empresa, pero de pronto llega a la conclusión de que tal vez su visión estaba equivocada. El miembro de la Junta Directiva tiene que estar dispuesto a dejarse convencer eventualmente de que está equivocado. Esa es otra característica importante, entonces, de un miembro de Junta Directiva. Profesor, en estos momentos de pandemia, coronavirus, que estamos viviendo una crisis que no se veía en los tiempos modernos, que va mucho más profundo de lo que cualquiera pudo haber imaginado hace 3, 4 meses. ¿Y cuál debe ser el papel de la Junta Directiva en estos momentos de tanta incertidumbre, como ya lo dije, y de crisis y de pronto sin una luz al final del túnel, ¿no? Bueno, yo creo que es en los momentos de crisis cuando realmente se ve la necesidad de una junta directiva. En un momento de estos, una junta directiva tiene que tomar decisiones estratégicas. En primer lugar, debe conocer cuáles son las incidencias, las implicaciones, las consecuencias que está teniendo la crisis sobre la empresa. Pueda que la gente se esté enfermando, pueda que el negocio esté cerrado y no pueda vender, pueda que las ventas hayan disminuido sensiblemente. Ese es el momento de examinar la situación, de trazar estrategias que permitan apuntarle a la supervivencia de la empresa. Estrategias logísticas, estrategias comerciales, estrategias financieras. ¿Cómo vamos a hacer con el endeudamiento que tenemos? Vamos a hablar con los bancos para refinanciar nuestras líneas de crédito. Vamos a abandonar este negocio y vamos a meternos en el otro. ¿Qué oportunidades de pronto se nos presentan en esta situación? Hay unas empresas, por ejemplo, que tomaron la decisión en estas circunstancias, empresas de confecciones, dijeron, no, pues ¿quién va a comprar ropa ahorita? No, pues entonces pongámonos a producir vestuario para el personal de la salud. Y rápidamente reenfocaron su negocio. Ese es el tipo de decisiones estratégicas que, claro, la administración debe pensarlas, pero la Junta debe acompañarlas, debe inspirarlas, debe también asesorar al gerente de tal manera que se tomen adecuadamente ese tipo de decisiones. Profesor Osorio, muchas gracias. No, con el mayor gusto, Pedro. Y a ustedes, lectores de Portafolio, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos en un próximo video con otro interesante tema. Gracias. Que esté muy bien, Pedro.